bien de los sujetos. El delito de homicidio, compañeros, dijimos que tiene dos sujetos. Sujeto activo, que es quien da muerte a otra persona, es decir, el agresor, el agente o el sindicado, y hay un sujeto pasivo, que va a ser sobre quien recae, en este caso, la conducta delictiva. Acá en este caso hay algo que explicar, compañeros, que aquí coinciden el objeto material y el sujeto pasivo, que es la persona a quien le dan muerte, es decir, el agraviado, el fallecido, el difunto o el occiso. Ese es el sujeto pasivo. Poníamos el ejemplo que a diario vemos en la prensa, en la televisión, vemos en las redes sociales, la lamentable escena de cuando el Ministerio Público acordona un lugar y están levantando un cadáver. Pues bien, ese cadáver que ya se ve en la calle, en la vía pública, en el asfalto, en la terracería, es el sujeto pasivo del delito de homicidio. Y de lo demás, pues ya habíamos hablado en la clase anterior, esta es la manera de analizar un delito o de analizar un tipo penal. Recordemos también que un tipo penal es aquella descripción que hace el Código Penal o una ley penal especial de una conducta reprochable, de una conducta ilegal que tiene como consecuencia jurídica la imposición de una pena. Entonces, esto recapitulando en cuanto al delito de homicidio y lo que nos había quedado pendiente, que es su bien jurídico tutelado. Acá, en este caso, tenemos un poquito más de lo que es el marco conceptual. Si se dan cuenta, compañeros, aquí en el primer recuadro, a mano izquierda dice marco conceptual. Vamos a darle una pequeña repasada a esto. Entonces, marco conceptual son los conceptos que en este caso debemos de comprender en cuanto a este delito de homicidio, que reitero, lo estudiamos de una manera tan detallada porque el homicidio es la base, es el tipo penal base para poder entender todos los delitos en contra de la vida humana. Y esto tiene un sentido etimológico. Recordemos que etimología se refiere al origen del significado de una palabra. Y este sentido etimológico de homicidio, aquí hay dos palabras que están en idioma latín. Recordemos, compañeros, que el idioma latín era el que se hablaba en la antigua Roma. Y como nuestro derecho tiene su fuente en el derecho romano, por eso muchos delitos o tipos penales provienen del idioma latín. Por ejemplo, el idioma latín, ¿verdad? Era el que se hablaba en la época del inicio del cristianismo, la época de Jesús, de los 12 apóstoles, ahí se hablaba el latín en Roma. Habían tres idiomas. Estaba el latín en Roma, estaba el griego, que era el que hablaba la civilización griega, y estaba el hebreo, pero para el caso que hoy nos ocupa, hablamos del idioma latín. Y recordemos también que, bueno, solo hay una duda, dice Leslie, yo entendí que el objetivo jurídico es lo mismo que el objeto material. No, son diferentes. El objeto jurídico, repito, es el bien jurídico que protege la ley y el objeto material es la persona o la cosa sobre la cual recae la acción delictiva. Eso fue lo que dijimos, son distintos. Es decir, todos los delitos tienen un objeto y ese objeto se subdivide en A, objeto jurídico, y B, objeto material. En el homicidio, ¿qué es lo que estamos estudiando? El objeto jurídico es la vida humana, que es el bien que la ley protege, y el objeto material es la persona a quien se le da muerte. Entonces, respondiendo la pregunta que teníamos en el chat. Indican arriba, me quedé con sobre el objeto jurídico, si pudiera explicarlo un poco más. Bueno, reitero, el objeto jurídico, respondiendo a las preguntas que están en el chat, es el bien jurídico tutelado, es el valor que protege la ley. En este caso, de los delitos contra la vida, el bien protegido es la vida humana. En los delitos, por ejemplo, de robo, de hurto, el bien jurídico tutelado es el patrimonio. Ese es el objeto jurídico, es lo que la ley trata de proteger. Si nos damos cuenta, aunque los tipos penales no prohíben directamente un delito, pero se sobreentiende. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en los 10 mandamientos, para los que son creyentes, dice, no matarás. Es decir, no matarás es algo sencillo, cualquier persona lo puede entender, no matar a un ser humano. Pero como la ley no está así en un modo prohibitivo, la ley va a regular delito de homicidio, delito de asesinato, delito de parricidio. Y lo que están indicando es, si usted mata a otro ser humano, el Poder Judicial le va a imponer una pena que va desde los 15 hasta los 40 años. Entonces, ¿qué es lo que la ley está prohibiendo? Matar a otro ser humano. Entonces, ese bien que se protege, que es la vida humana,
Eso es el objeto jurídico. Es el bien, es el valor que la ley trata de proteger, de defender para que no sea vulnerado, violado o puesto en peligro. Entonces, hemos respondido las dos preguntas que pusieron acá en el chat. Continuamos. Entonces, marco conceptual del delito de homicidio. El sentido etimológico viene de dos palabras que provienen del idioma latín, que reitero, era el idioma que se hablaba en la antigua Roma. Actualmente únicamente ese idioma lo estudian, valga la redundancia, los estudiosos del derecho y en algunas religiones, por ejemplo, en el catolicismo, aunque también los protestantes, los evangélicos también estudian un tanto de latín cuando estudian la Biblia. Solo si apagamos los micrófonos, compañeros, por favor. Gracias. Entonces, del idioma latín, homicidio, que es el delito que estamos estudiando, que es el tipo penal que estamos estudiando, proviene de dos palabras. Primero, la palabra homo. Homo significa hombre, pero acá hombre no lo vamos a entender únicamente como una persona de sexo masculino, como un varón, no. Hombre lo vamos a entender en su conjunto, hombres, mujeres, niños, es decir, el ser humano desde que nace hasta que muere. Entonces, homo viene de hombre. Y la otra palabra es cadere, que significa muerte. Por eso es que homicidio es la muerte de un hombre, la muerte de un ser humano. Por eso nuestro Código Penal, de una manera muy sabia, dice que homicidio, el homicidio lo comete ¿quién? Quien diere muerte. Y de ahí viene. Ese es el sentido etimológico de las palabras homo, igual a hombre, cadere, igual muerte, es decir, la muerte de otra persona, la muerte de otro ser humano. En realidad, acá donde dice hombre, ¿verdad? Para no escucharnos tan machistas, sino que tomar en cuenta siempre a la mujer, quien nos merece todo el respeto, ¿verdad? Hombre se debería tomar como sinónimo de persona, es decir, como la muerte de una persona. Homo cadere, muerte de una persona. Eso significa homicidio. Y también tenemos en este caso la definición legal. Acá la tenemos de otro código penal, no es del guatemalteco, pero vean este ejemplo, el derecho comparado. Acá dice, quien causara la muerte a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Nuestro código penal guatemalteco dice, quien diere muerte, sanción, lo que leímos en la clase anterior, de 15 a 40. Pero ¿por qué les puse un ejemplo del derecho extranjero? Para que ustedes se den cuenta que la doctrina penal es la misma, que el derecho penal en su parte especial es el mismo, porque el homicidio es causarle la muerte o darle muerte a otra persona. Y la sanción es una pena de prisión, que en nuestro caso es de 15 a 40 años. Seguidamente, compañeros, tenemos acá más que un concepto, es una definición. ¿Qué indica la doctrina que es el homicidio? Por favor, alguien que lea en este momento acá donde dice concepto, dice acto criminoso y que lea esa definición completa, por favor. Concepto. Acto criminoso de hecho punible que se materializa a través de la realización de un conjunto de actos idóneos conectados entre sí, cuya finalidad es causar la muerte a una persona y además son llevados a cabo por una persona humana capaz de entender y comprender la magnitud del acto que se ha llevado a cabo, de tal manera que sea susceptible de recibir la consecuencia jurídica del mismo. Bueno, gracias, compañera. Aquí en un idioma sencillo, en un idioma común, en un idioma que inclusive lo puede comprender una persona que no es abogado o que no es estudiante de derecho, lo que está diciendo es que el homicidio es un acto criminal, es decir, que lo cometen los delincuentes, lo cometen los criminales. Una persona normal no tiene por qué andar matando a otro. Este es un acto para delincuentes, para criminales. Y está indicando que es darle muerte a otro ser humano, pero esta muerte la va a ocasionar una persona mayor de edad y que esté en el pleno uso de sus facultades mentales. Es decir, aquí no hablamos de menores de edad, acá no hablamos de personas con enfermedades mentales, acá no hablamos de personas bajo un estado mental transitorio, no. Aquí estamos hablando de personas que tienen un uso normal de su cerebro, de su sistema nervioso, de su sistema neurológico, y que voluntariamente deciden causarle la muerte a otro ser humano. Pero nótese, compañeros, que
este delito de homicidio es muy amplio, la manera en la cual lo pueden cometer, porque un homicidio lo puede cometer desde un pandillero que le da muerte a otra persona, lo puede cometer una persona que por estar peleando con otra desenfunda un arma de fuego y le dispara, lo puede cometer una persona que lo haga por celos, lo puede cometer una persona que lo haga por venganza, etcétera. Acá lo importante es quien diere muerte, es decir, hay una finalidad, hay una mala intención que es causar la muerte de otro ser humano. Por eso decíamos, compañeros, en la clase anterior que un elemento muy indispensable es que tiene que haber una persona muerta, tiene que haber un cadáver. Si no hay una persona fallecida, no hay homicidio. A lo mejor habrá un delito de lesiones, a lo mejor habrá una agresión, a lo mejor hay violencia contra la mujer, pero no hay de ninguna manera un delito de homicidio, porque el homicidio, como lo dice acá nuestra definición legal, es un acto criminoso o hecho punible, que en este caso la finalidad que tiene es causarle la muerte a otra persona. Contrario censo sería o causarle la muerte o privarlo de la vida, que eso significa lo mismo. Entonces, en esta definición, que es parte de este marco conceptual, acá tenemos varios elementos muy importantes. Decimos que es un acto criminoso o es un hecho punible. Son actos idóneos. ¿Por qué? Porque el homicida tiene instrumentos idóneos. Es decir, el homicida no va a matar a otra persona con una pluma. Eso es absurdo. Lo va a matar con un arma de fuego, con un fusil, con un cuchillo, con un machete. Lo va a matar con una sustancia venenosa, lo va a matar con un lazo ahorcándolo, etcétera. Es decir, son actos idóneos para causar la muerte a otra persona. Por eso nosotros decimos que cuando una persona le dispara a otra con un arma de fuego, su intención es cometer un delito de homicidio, porque el arma de fuego está hecha para eso, para dispararle a otro ser humano y quitarle la vida, ¿verdad? También hablamos, y eso ya lo repetimos, la finalidad es causarle la muerte a otro ser humano. Y el último elemento de esta definición, muy importante, y hablamos también un poco, compañeros, en la clase anterior, que la persona sindicada, por ser mayor de edad y por estar en el pleno uso de sus facultades mentales, es imputable, es decir, que se le puede investigar, procesar y en un juicio imponerle una pena, el Poder Judicial. Y por ello decimos que esta persona es susceptible de recibir la consecuencia jurídica del delito. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas del delito? En nuestra legislación es la imposición de una pena o una medida de seguridad. En el caso del homicidio, que es el tipo penal o el delito que estamos estudiando como un delito en contra de la vida, la consecuencia jurídica va a ser la imposición de una pena de 15 a 40 años de prisión. Y en cada país va variando la pena, ¿verdad? En el ejemplo que tenemos acá es de 10 a 20 años. En algunos países, pues aún se aplicará la pena de muerte, ¿verdad? Por la comisión de un delito de homicidio, pero ese es otro elemento muy importante, que hay una consecuencia jurídica. En este caso, la consecuencia jurídica es la imposición de una pena de 15 hasta 40 años de prisión. ¿Es una pena severa? Sí, porque el homicidio atenta contra el bien más valioso que tiene el ser humano, que es la vida. Sin la vida humana no se puede gozar de los demás derechos, no se puede gozar de la libertad, de la propiedad, no se puede. Es la vida humana la base o el fundamento. Acá tomamos, cuando hablamos del bien jurídico tutelado, que es la vida, tomamos una definición de la doctrina. Hay una autora argentina que se llama Luisa María Piqué, y ella dice que la vida humana, como un bien jurídico tutelado del derecho penal, la vida humana es un bien jurídico fundamental porque es el fundamento de todos los demás. Es el fundamento sobre el cual descansan todos los demás bienes jurídicos tutelados. Por ejemplo, la libertad, el patrimonio, la libertad, etcétera. Entonces, reitero, este bien jurídico denominado vida es fundamental y es el fundamento de todos los demás. Entonces, en este marco conceptual tenemos el sentido etimológico, una definición legal y una definición doctrinaria que lo define como un acto criminoso o hecho punible y todos los demás elementos que acabamos de explicar. Entonces ya vimos el objeto del delito, jurídico y material, y estamos analizando su marco conceptual. ¿Habrá alguna otra pregunta hasta este momento, compañeros?
¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. Acá también tenemos, es básicamente lo mismo que venimos hablando, pero de una manera más esquematizada. Verbo tipo o verbo rector, causar muerte o matar. Eso ya lo entendemos, ¿verdad? Pero este matar o causar muerte tiene varias facetas, porque puede ser matando directamente a otra persona, puede ser induciendo a la persona a matarse, puede ser ayudando a otra persona a matarse, etcétera. Esto es dar muerte a otra persona, es un homicidio. Vean acá, tenemos en este caso el objeto del delito, pero acá hay un tema, que dice objeto jurídico, pero objeto jurídico ya vimos que es la vida humana. En este caso, objeto material, lo que tenemos acá, el cadáver o el cuerpo humano. Es decir, la persona a quien se le quita la vida. Tenemos también el bien jurídico tutelado, que es la vida, eso lo explicamos, los sujetos, cualquier persona humana, tanto sujeto activo como sujeto pasivo, es persona humana. Alguien escribía en el chat ahí los animales. No, si alguien mata un animal, cometerá otro delito u otra falta, pero el homicidio únicamente cuando se le quita la vida a una persona. También este delito tiene varias clases, hablamos que es instantáneo, simple, material, unisubjetivo, unisubsistente. Es instantáneo porque una persona cuando pierde la vida humana se destruye, ya no hay manera de poderla restablecer. Es decir, la persona ya ha perdido, en este caso, el funcionamiento de su sistema cerebral, la persona murió. Es simple porque se puede consumar con una sola acción, darle muerte a otra persona. En este caso es material porque, reitero, el objeto material va a ser la persona a quien se le da muerte. Es unisubjetivo porque la intención es única, es darle muerte a otro ser humano, y es unisubsistente porque una única vez que se cometa, se entiende por consumado. Es decir, se le quitó la vida a una persona, ahí finaliza, ahí subsiste lo que es el delito de homicidio. Tenemos también algunas circunstancias modificadoras, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora vamos a cambiarnos en cuanto a la presentación y vamos a ver lo que indica nuestro Código Penal. Reitero, esto para poder ya ir mezclando, poder entendiendo la doctrina, pero también nuestro Código Penal. Dijimos en la clase anterior de los delitos contra la vida y la integridad de la persona, porque son dos bienes jurídicos tutelados. Está la vida y está la integridad de la persona. Entonces, ya vimos el homicidio, ¿verdad? Este ya lo explicamos, pero en el artículo 124, ahí continúan estos delitos contra la vida. Tenemos en este caso, en el 124, un segundo tipo penal que vamos a ver o vamos a estudiar. Es el homicidio cometido en estado de emoción violenta. ¿Alguien que lea este artículo 124 que tenemos en pantalla, compañeros? Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Bueno, entonces acá la conducta típica es la misma, es darle muerte a otra persona, pero acá la pena de prisión se rebaja de 2 a 8 años, ya no va a ser de 15 a 40. ¿Por qué? Porque es darle muerte a otra persona, pero es en un estado de emoción violenta. Y fíjense que este estado de emoción violenta, realmente quienes nos ayudan a probar unos juicios son los psicólogos o los psiquiatras, porque la emoción violenta es una persona que está más allá de sus capacidades mentales normales. Les voy a poner un ejemplo. Aquel padre de familia que ve cuando matan a su hijo y posteriormente toma un arma de fuego, va a buscar al delincuente y lo mata. Aquí hay un estado de emoción violenta. No hay legítima defensa porque no fue en el mismo momento que estaban matando al niño, sino que fue después. Lo hizo en un arrebato de ira, de venganza. Hay continuidad. Entonces, esta emoción violenta que se parece mucho a la venganza, que se parece mucho al honor o al dolor que siente una persona cuando ha perdido a un ser querido o cuando le han cometido un delito en su contra, se habla de emoción violenta. Por eso, aunque el delito es igual, porque es quien matare,
pero la sanción es menor porque es de 2 a 8 años. Entonces, eso es matar a una persona en estado de emoción violenta, es decir, que el estado emocional, la mente, la psiquis, el cerebro de una persona se altera. Puede ser en virtud de alguna agresión reciente, puede ser en virtud de la comisión de un delito reciente, etcétera. Esto podría ser, por ejemplo, aquella persona que pasa un ladrón, le arrebata el teléfono celular y sale corriendo. Y la otra persona, como se asustó, tiene miedo, pero tiene miedo y es un miedo mezclado con odio, con ira, toma un machete y lo mata al otro. Ese es un estado de emoción violenta. No es legítima defensa, porque no fue en el mismo momento, sino que fue después. Y por ello, la pena es de 2 a 8 años. Entonces, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Adelante, Victoria. Buenas tardes, licenciado. Disculpe con una pregunta. En este caso, los estados emocionales podrían ser atenuantes ante el caso. Sí, sí lo es porque la pena, vea, acá en pantalla está de 2 a 8 años. No es de 15 a 40 años, pero acá reitero, lo que diferencia este segundo delito del artículo 124 con el del 123 es esto, vean, emoción violenta, es decir, algo que sobrepase la capacidad emocional de una persona. Por ejemplo, aquel que vio cómo mataron a un hijo, aquel que, por ejemplo, vio cómo de un machetazo le cortaron una mano a un familiar, etcétera. Es algo que una persona supera su capacidad mental, su capacidad volitiva y que, por lo tanto, por estar en ese estado de emoción violenta, la pena es menor. Obviamente, esto ustedes lo van a ver en derecho procesal penal, compañeros, esa emoción violenta tiene que ser probada. Tiene que haber un dictamen psiquiátrico, un dictamen pericial, donde un psiquiatra, donde un psicólogo expliquen por qué la persona en ese momento no estaba en el cabal uso de sus facultades mentales, sino que tenía esa emoción violenta que lo hicieron actuar de una manera superlativa, con ira, con enojo, y por lo tanto la pena va a ser atenuada, porque va a ser una pena de 2 a 8 años de prisión. No sé si quedó claro, compañera. Bien, creo que ya no escuchó. Siguiente tipo penal o siguiente delito. Homicidio en riña tumultuaria. Alguien que lea acá, por favor, compañeros, el 125 del Código Penal que lo tenemos en pantalla. Cuando riñendo varios y acometiéndose entre sí, confusa y tumultariamente hubiere resultado muerte de una o más personas y no constare su autor, pero sí los que hubieren causado lesiones graves, se impondrá a estos prisión de 6 a 12 años. No constando quién o quiénes causaron las lesiones, se impondrá a todos los partícipes prisión de 2 a 6 años. Gracias. Bien, compañeros. Entonces, homicidio en riña tumultuaria. El principal elemento, obviamente, el resultado va a ser la muerte de una o más personas. Siempre tiene que haber una persona muerta. Pero les voy a poner un ejemplo. Riña tumultuaria. Es cuando varias personas se pelean, se agreden, se agarran a golpes, a machetazos, a pedradas, etcétera, con cualquier arma. El ejemplo clásico es en un campo de fútbol, se pelean las dos aficiones, se pelean dos grupos y hay una riña, hay un pleito, hay un relajo entre varias personas y vemos ahí, por ejemplo, a 10 o a 20 personas pateándose, tirándose piedras, agarrándose con blocks, con pedazos de madera, etcétera. Esto es una riña tumultuaria. Es decir, se pelearon las dos aficiones, se pelearon dos bandos. Eso es una riña tumultuaria porque hay un tumulto. Es decir, es una pelea entre muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en virtud de esas agresiones entre ese gran grupo, una persona muere, pero realmente no se sabe quién fue el que le quitó la vida directamente, porque hubo patadas, hubo puñetazos, pero por ejemplo, si en esa gran riña se logra determinar que hubo personas que le pegaron con un bate de béisbol, personas que le pegaron con un pedazo de bloc, con un pedazo de roca, etcétera, a esto se les va a condenar por riña tumultuaria. También este delito cuesta mucho probarlo en la práctica, porque no obstante que hay una persona que lamentablemente falleció, pero vean lo que dice acá, es confusa
y tumultuariamente. Es decir, hay confusión, hay, como decían los abuelitos, un zafarrancho, hay una pelea entre muchas personas y por lo tanto exactamente no consta quién es el autor directo, quién le quitó la vida, pero lo que sí se puede saber es las personas que le causaron lesiones graves, es decir, quién le pegó con un bate de béisbol, quién le tiró un pedazo de bloque en la cabeza, quién le tiró un ladrillo. Entonces, a estas personas se les va a condenar por ese delito de riña tumultuaria, porque lo que había era una pelea entre varias personas. Es más, al que le dieron muerte, ese también estaba peleando. No significa que pobrecito fueron y lo mataron, no, porque sería un homicidio simple. Aquí la persona que fallece, el sujeto pasivo, él también estaba peleando, él también estaba tirando golpes, estaba tirando pedradas, estaba con un bate de béisbol, etcétera, pero él pierde la vida. Y acá la pena que se le impone al autor es de 6 a 12 años. Nótese que no es de 15 a 40 como en el homicidio simple, pero sí es una pena de 6 a 12 años. Ahora bien, cuando no se puede determinar quién le ocasionó esas lesiones graves al que falleció, acá la pena únicamente va a ser de 2 a 6 años a todos los que participaron. Entonces, hay dos supuestos, compañeros. Primero, homicidio en riña tumultuaria. Cuando no consta quién es el autor directo, pero sí quienes le causaron lesiones graves al que murió, pena de prisión de 6 a 12 años. Segundo supuesto, cuando no se sabe quién o quiénes causaron las lesiones graves, a todos como consecuencia jurídica se les impone prisión de 2 a 6 años. Entonces, en ese tercer tipo de homicidio, que es el homicidio en riña tumultuaria, reitero, es el que se ocasiona en virtud de desórdenes, de agresiones, de peleas entre un gran número de personas. Reitero ejemplos clásicos, cuando se pelean dos aficiones de equipos de fútbol, el pleito que hay en un campo de fútbol un día sábado, un gran pleito que puede haber entre personas en estado de ebriedad, es decir, entre borrachos, etcétera. Esto es un homicidio en riña tumultuaria. Pero la diferencia es que la persona que fallece, el sujeto pasivo, el que pierde la vida, él también estaba peleando. Es decir, no es que lo vayan a buscar y lo maten, no, sino que él también estaba en esa riña, él estaba peleando, él estaba agrediendo o intentando agredir a los demás y lamentablemente pierde la vida. Entonces, homicidio en riña tumultuaria. En cuanto a este tercer delito, ¿hay alguna pregunta, compañeros? No, bueno. Entonces, cuarto tipo de homicidio. Homicidio preterintencional, artículo 126 del Código Penal. Por favor, alguien que lo lea, acá lo tenemos en pantalla. Quien cometiere homicidio preterintencional será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Bueno, entonces el homicidio preterintencional es el que comete una persona, pero que su intención no era quitarle la vida a otra persona. Su intención era únicamente lesionarlo. Es decir, una persona, por ejemplo, que practica box y tiene mucha fuerza en el brazo, viene y a otra persona le da un golpe en el cráneo. Resulta que esa persona del golpe en el cráneo fallece. Él únicamente tenía la intención de agredirlo, de lesionarlo, más no de matarlo, pero la persona muere. Aquí hay un homicidio preterintencional. Es decir, aquel homicidio que es ocasionado, pero sin tener una intención tan grave, porque la intención era lesionarlo, botarlo, dejarlo tirado, hasta desmayarlo, se podría decir, pero no era, la intención no era ocasionar un daño tan grave. ¿Y el daño grave aquí cuál es? Causar la muerte a otra persona. Por eso se habla de preterintencionalidad. La preterintencionalidad es cuando se causa un daño más grave del que originalmente se ha pensado. En este caso, el daño más grave es causarle la muerte a otra persona. Acá la pena también no es de 15 a 40 años, pero sí es de 2 a 10 años. Entonces, compañeros, por eso, adelante Ronaldo, que levanta la mano. ¿Cuál es su pregunta, Ronaldo? ¿Nos escucha? Buenas noches. Sí, adelante. ¿Cuál es su pregunta? Sí, digamos, también yo tengo la oportunidad de practicar artes marciales mixtas y también sería el ejemplo del jiu-jitsu, ¿verdad? Digamos, de asfixiar a alguien en el entrenamiento, pero al final
digamos, yo lo asfixio a la persona y la persona pues ya deja de respirar, pero no fue con dolo, pero igual es homicidio, ¿cómo es? Preterintencional, no. Lo que sucede es que ahí podría haber un delito deportivo, porque estos son deportes de combate. Entonces podría ser un delito deportivo. Obviamente, nadie practica un deporte para aprender a matar. Por eso yo he dicho que la gente que estudia artes marciales se le debería hacer primero un examen psicológico y psiquiátrico, porque lamentablemente lo pueden utilizar para agredir a otro ser humano. Y las artes marciales son, en primer lugar, un deporte, parte de la cultura física y son de defensa personal. Es para defenderse, no es para andar atacando a nadie. Entonces, reitero, ahí sería un delito deportivo, que eso lo vamos a ver más adelante, porque son delitos, son deportes de contacto. Porque Ruby estaría, Mabel, digamos, en la competencia, va a haber una competencia. exacto. Ruby Mabel tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado. Una Adelante. pregunta. Si supongamos una discusión y cierta agresión y a los días fallece la persona de un infarto, ¿cómo se toma? ¿Eso es un delito de homicidio? Sí, fíjese, compañera, que esos son los temas que vemos en los juzgados en la práctica, y es lo que le cuesta al Ministerio Público probar, porque acá podría alegar la defensa técnica. Mire, ahí solo fueron lesiones graves, porque se murió hasta después, se murió porque ya era viejito, se murió porque le dio un infarto porque su corazón ya estaba malo, etcétera. Pero puede decir el Ministerio Público, no, aquí fue preterintencional, porque no tenía la intención de causar un daño tan grave, pero se murió producto de esa agresión. Entonces, ¿podría ser homicidio preterintencional? Podría ser, pero que el Ministerio Público logre probarlo es un trabajo difícil, pero sí podría ser un ejemplo. Ok, muchas gracias. Bien, en el chat alguien tiene una pregunta, dice, ¿tiene que tapar? No, no es una pregunta. Bueno, entonces, esto es en cuanto a la preterintencionalidad. Preterintencionalidad es causar un daño más grave del que se tiene la intención. Es decir, el sujeto activo lo que quería era dejarle un morado en la cara, lo que quería era botarlo, lo que quería era dejarlo sangrando, pero no, le causó la muerte. Entonces es preterintencional porque la intención era lesionarlo, pero lo terminó matando, ¿verdad? Entonces, compañeros, si se dan cuenta, acá tenemos nuestro código penal a la mano. Espero también ustedes lo tengan y lo vayan subrayando y anotando, porque todo esto, aparte de que va a ser objeto de examen, también va a servir para la vida. En primer lugar, artículo 123, el homicidio, al cual se le conoce como homicidio simple, ¿verdad? Es el tipo penal base, es lo básico para todos los demás. Y aparte de ese homicidio, entre comillas, simple, ya vamos viendo otras figuras delictivas. El homicidio cometido en estado de emoción violenta, que dijimos que aquí lo que lo diferencia de los demás va a ser este estado de emoción violenta. Y la pena es menor. Vimos en segundo lugar el homicidio en riña tumultuaria. Riña tumultuaria es cuando varias personas se agreden mutuamente, los que quieren pelear, el zafarrancho, o como decían los abuelitos, esa montonadera que hay de personas peleándose. Eso es una riña tumultuaria. Así se le conoce científicamente. Y acá lo importante de la riña tumultuaria es que no se sabe quién fue el autor directo de la muerte, pero sí quién causó lesiones graves. Y si no se sabe quién causó las lesiones graves, igual se les impone una pena menor de 2 a 6 años. Y vimos también el homicidio preterintencional, que es quien le quita la vida a otra persona, pero sin la intención de causar un resultado tan grave. Entonces hay una preterintencionalidad, que ya explicamos de qué se trata. Y enseguida, algo muy común también en los tribunales de justicia está el famoso homicidio culposo. Fíjense, compañeros, que hasta acá hemos visto el delito de homicidio, pero doloso. Se recuerdan que en la clase anterior hablamos de dos tipos: el homicidio doloso, el que se comete con dolo, y el homicidio culposo, donde no se comete con dolo. Entonces vamos a explicar un poquito. Homicidio doloso es aquel que se comete con mala intención, es decir, el sujeto activo, el sindicado, tiene la mala intención de matar a otra persona, tiene la mala intención de quitarle la vida a otro ser humano, es decir, hay una planificación, hay una preparación. Él en la mente, su finalidad es matar a otra persona. Eso es con dolo, es con mala intención, con dolo directo.
Pero aparte de ese homicidio doloso, hay un homicidio que se denomina homicidio culposo. Y este homicidio culposo se produce cuando se ocasiona la muerte de otra persona, pero sin la intención de quitarle la vida. ¿Y cuál es el ejemplo clásico? Los accidentes de tránsito. Alguien puede matar a otra persona, lo puede atropellar, lo puede lesionar, esta persona puede fallecer en el hospital, etcétera, pero acá no existió la intención o la finalidad de quitarle la vida a otro ser humano. Entonces ahí hablamos de un homicidio culposo, porque sí tiene la culpa el sujeto activo, pero no existe dolo, no hay mala intención, no hay un plan previamente preparado. Entonces, homicidio culposo va a ser eso, cuando se comete por negligencia, por imprudencia o por impericia. Por ejemplo, aquella persona que viene en la carretera interamericana de San Lucas hacia Misco y dice, bueno, para ahorrar gasolina voy a apagar el carro. Y resulta que se va con el carro apagado y atropella a otra persona. ¿Por qué cometió ese delito? Por negligencia, por imprudencia, porque él sabe que un vehículo es para llevarlo encendido, para ir compresionando, para ir frenando poco a poco, etcétera. Pero en este caso, por su negligencia, por su imprudencia, mató a otro ser humano. Ese es un delito culposo. Aquella persona que, por ejemplo, va en estado de ebriedad manejando, ya no puede ni ver bien, pero va manejando un vehículo y por ir ebrio, por ir borracho, atropella a otra persona y la mata. Ese es un homicidio culposo porque él no tuvo la intención de matarlo, de pasar el carro encima, pero por ir con efectos de licor, le quitó la vida a otro ser humano. Ese es un delito culposo. Entonces, cuando hablamos, compañeros, de un homicidio culposo, es aquel que se comete sin dolo, sin mala intención, pero que se comete por culpa. Y culpa es cuando alguien va a actuar por negligencia, por imprudencia o por impericia. Entonces, por favor, alguien que nos lea acá la primera parte del artículo 127, delito de homicidio culposo, por favor. Buenas tardes. Artículo 127, reformado por artículo 1 del decreto 23 de 2001 y por artículo 13 del decreto 45 de 2016, ambos del Congreso de la República. El autor de homicidio culposo se le sancionará con prisión de 2 a 5 años cuando el hecho causare además lesiones a otras personas o resultare en la muerte de varias. La sanción será de 3 a 8 años de prisión. Bien. Entonces, compañeros, gracias compañera, el homicidio culposo, si se dan cuenta, tiene una consecuencia jurídica, es decir, una pena menor porque es de 2 a 5 años de prisión. Y cuando se causaren lesiones a otras personas o puedan resultar la muerte de más personas, acá tenemos de 3 a 8 años, que por lo regular es cuando lo comete un vehículo automotor. Pero lo importante de este delito, que más adelante lo vamos a explicar más detalladamente, es que en el homicidio culposo no hay dolo, no existe la mala intención o la finalidad de causarle la muerte a otro ser humano. Entonces, si se dan cuenta en pantalla, vamos concatenándolo conforme a la doctrina. Y ya vimos el homicidio simple, que es el tipo penal base. Vimos ya, aquí lo voy marcando en la pantalla, el homicidio cometido en estado de emoción violenta, el homicidio en riña tumultuaria, el homicidio preterintencional y el homicidio culposo. Pero lo que le es común a estos tipos penales o a estos delitos es delitos en contra de la vida, porque el objeto jurídico es la vida humana. Ese es el objeto, el bien o el valor que la ley trata de proteger, que nadie la destruya, que nadie la ponga en riesgo, la vida humana. Y la otra característica en común que tienen estos delitos o tipos penales es que una persona pierde la vida, hay un muerto, hay un fallecido, ya sea delito doloso o culposo, pero siempre va a existir una persona que perdió la vida. Entonces, en cuanto al homicidio, estas son las clases más recurrentes o lo que más se ve en la práctica en cuanto al homicidio. Ahora vamos a ver un poquito otra situación.
Acá está. Estamos estudiando entonces delitos en contra de la vida humana y delitos en contra de la integridad personal. En la clase anterior, compañeros, hablamos que la integridad personal es todo aquel estado óptimo del cuerpo humano, del cuerpo de una persona, tanto salud física como salud mental. Por salud física entendemos que no se le causen lesiones, golpes, contusiones, y por salud mental que la persona no padezca de estrés postraumático, de depresión, de enfermedades mentales, etcétera. Eso es la integridad personal, esa condición de salud de cada ser humano, salud física, salud mental, es el bienestar de toda persona. Y acá estamos diciendo que el bien jurídico tutelado, solo si me permiten, porque esto ya se corrió, acá está. El bien jurídico tutelado es la integridad personal. Estos delitos en contra de la integridad personal también la doctrina les ha denominado delitos de lesiones personales. Esto es doctrinariamente, pero también tienen una forma de estudiarla similar o igual a lo que es los delitos en contra de la vida, es decir, al homicidio, porque si se dan cuenta aquí en estos delitos en contra de la integridad personal, que por excelencia van a ser las lesiones personales, tenemos un marco conceptual, un verbo tipo, un objeto jurídico, bien jurídico tutelado, etc. Acá ya se nos adelantó esto otra vez. Solo si me permiten. Bien, entonces, primero, como parte de ese marco conceptual, ya dijimos que el marco conceptual son los conceptos o las definiciones que tenemos que saber para poder entender qué es un delito. Tenemos que ver qué entiende la medicina forense, es decir, la medicina aplicada a la administración de justicia como una lesión. ¿Qué es una lesión? Solo previo a ello, vamos a ver acá en el chat, hay una pregunta, compañero, la vamos a responder de una vez. Hay dos, dice una. En caso del área de salud, cuando, por ejemplo, se administra un medicamento, pero no había conocimiento de que la persona era alérgica, fallece, ¿qué sucede ahí? Sí, ahí lamentablemente una persona pierde la vida, pero ¿será que ahí hubo negligencia, impericia o hubo una mala práctica médica? ¿Qué fue lo que hubo? Los abogados en la práctica tratan de acusar por, en este caso, un homicidio culposo, pero lo que los médicos dicen, mira, es que no hubo impericia porque yo soy un médico colegiado, no hubo negligencia porque se practicaron los exámenes previos, entonces, por lo tanto, no hay un homicidio culposo, pero podría ser un ejemplo de homicidio culposo si no se tuvo el suficiente cuidado en estudiar al paciente científicamente, si era alérgico o no, podría ser. Siguiente pregunta dice, buena tarde, Lick. Entre el preterintencional y el culposo, entiendo que los dos son sin intención. Ahora bien, la diferencia es que el culposo es por negligencia y posible irresponsabilidad. Sí, lo que sucede es que en el culposo, en el homicidio culposo, no está la intención de darle muerte a otra persona. En el preterintencional sí está la intención de causarle un daño, pero no un daño tan grave como lo es causarle la muerte. Entonces, falta de intención de causarle la muerte, sí hay, pero en el preterintencional sí hay una finalidad o hay un objetivo de causarle una lesión a otra persona, pero se causa un daño más grave como lo es la muerte. Bien, mala praxis médica. Sí, eventualmente la mala praxis médica podría ser un homicidio culposo, eventualmente, pero reitero, esto también cuesta que el Ministerio Público lo demuestre. Entonces, esto contestando lo relativo a delitos contra la vida. Ahora vamos a continuar con nuestra presentación que se estaba corriendo, pero vamos a ver cómo la detenemos. Solo si me permiten, porque ya se nos corrió. Licenciado, disculpe, yo también tenía una pregunta. Adelante. Está hasta arriba, dice, es sobre cuando una persona está en estado violento. Ahí dice que son de 2 a 8 años, ¿verdad? Entonces, correcto. Si la condena fuera de 2 años, esos 2 años serían conmutables. Sí, lo que sucede es que nuestro Código Penal establece que se pueden conmutar las penas que son inferiores a 5 años de prisión bajo determinadas circunstancias. Si se dan esas determinadas circunstancias, podría ser conmutable eventualmente.
Gracias. Bien. Entonces, solo si me permiten, compañeros, vamos a ver si esta nuestra presentación retrocede. No, ya no retrocedió. Bueno, entonces, esto que vimos, que sirva como una introducción a lo que vamos a continuar explicando en nuestra siguiente clase, que van a ser los delitos en contra de la integridad personal. Y estos delitos en contra de la integridad personal, estamos diciendo que por lo regular van a ser aquellos delitos de lesiones personales. En la siguiente clase vamos a explicar desde el punto de vista de la medicina forense qué es una lesión, porque una lesión no únicamente es un golpe, pueden haber lesiones físicas, pueden haber lesiones mentales, etcétera, pero ya para ir diferenciando de una manera clara qué son los delitos en contra de la vida, que vamos viendo homicidio, homicidio preterintencional, homicidio en riña tumultuaria, homicidio en estado de emoción violenta y homicidio culposo, donde siempre hay una persona que pierde la vida. Y por otro lado, tenemos los delitos en contra de la integridad personal, que ahí más adelante vamos a ver lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, lesiones específicas, etcétera. Pero reitero, lo importante es que ustedes comprendan que son dos bienes jurídicos tutelados distintos. En uno es la vida humana y en el otro es la integridad personal. Por eso vean nuestro Código Penal, toma esa definición de la doctrina y acá dice, libro segundo, parte especial, título 1 de los delitos, 1, contra la vida, 2, delitos contra la integridad de la persona. La doctrina los denomina indistintamente, delitos en contra de la integridad de la persona o delitos en contra de la integridad personal, que básicamente es lo mismo, y el bien jurídico tutelado siempre va a ser la integridad personal, que reitero alude a las condiciones de salud física o salud mental que debe tener todo ser humano. Pero en nuestra siguiente clase vamos a continuar con esa definición. Nuestro derecho penal, ¿qué entiende por lesión? La medicina forense, que es la medicina aplicada a la administración de justicia, ¿qué entiende por una lesión? ¿Qué es una lesión? A ver, dice, no subirá las diapositivas, claro, sí, posteriormente las vamos a subir. Reitero que objeto de examen va a ser absolutamente todo lo que hablemos aquí en la clase, lo que se proyecte en las diapositivas, y si posteriormente proporcionamos algún folleto en PDF o un material de apoyo, eso va a ser también objeto de examen. Entonces, hasta donde vamos, compañeros, ¿habrá alguna duda o alguna pregunta? No, bueno. No, Entonces, licenciado, gracias. Entonces, reitero, delitos contra la vida, número 1. Número 2, delitos en contra de la integridad de la persona. Estos delitos en contra de la integridad de la persona van a estar más adelante, donde habla, acá están, vean, a partir del artículo 144, que dice de las lesiones. Por eso en la siguiente clase vamos a iniciar indicándoles o explicándoles a ustedes qué es una lesión. Yo sé que cuando escuchamos lesión, tal vez a los caballeros, lo primero que se nos viene a la mente son las lesiones deportivas, las lesiones que se producen en un partido de fútbol, pero lesión tiene una definición de la medicina forense, que es la que toma directamente nuestro derecho penal, parte especial. Entonces, después vamos a ver estos delitos de lesiones, acá están, vean, específicas, gravísimas, graves, etcétera. Entonces, en la siguiente clase, el primer punto va a ser explicar qué son las lesiones. Entonces, por el día de hoy, compañeros, damos por terminada nuestra clase. Que tengan todos una buena tarde. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Licenciado, buenas tardes. Gracias.